quiero compartir, estamos hablando en todo este tiempo, estamos hablando específicamente acerca de la comunidad y quiero poder estar hablando hoy de un tema que creo que está relacionado muy fuertemente con la comunidad, sobre todo con una comunidad que debe ser un espacio de honestidad, de transparencia, en donde tenemos que hacer familia y amigos mostrándonos tal cual somos. Y quiero tomar uno de los momentos de la iglesia primitiva quizás más difíciles de comprender, quizás uno de los momentos mediáticos del momento, más difíciles también de poder analizar, y mucho más hoy con el paso del tiempo, pero creo que le podemos encontrar alguna clase de poder entenderlo como cuál fue el objetivo de Dios con respecto a esta situación, ¿no? Así que quiero que ahí anoten todo lo que puedan y vamos a estar también participando con nuestras preguntas, observaciones al final, ¿no? Pero quiero hablar de Hechos capítulo 5, ¿no? ¿Te animás, Kate? No sé si andás por ahí para poder leerlo, no sé si te da para poder leerlo, así no es solamente mi voz la que se escucha, ¿puede ser? Sí, No sé si, sí. ¿sí? ¿Leo? Sí. Ok, Hechos 5, entonces, versículo 5, no, versículo 1. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta del terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Muy bien, muchas gracias, Kate. Quiero volver desde el principio. Una situación realmente horrible sucede en medio de la comunidad, una comunidad incipiente, una comunidad que arranca teniendo sus primeras vivencias acerca justamente de hacer iglesia, de iglesiar. Habla el capítulo anterior de Bernabé, habla de que vendían las posesiones, hablan de que todo es parte de una comunidad donde cada uno se despojaba de lo que tenía, de sus propiedades, las vendían, vivían todos juntos, y dice la palabra que no había necesidad de nada porque la misma comunidad se cuidaba al otro, se cuidaba mutuamente. En esto sucede un acontecimiento horrible, un acontecimiento de lo más sorpresivo, que es la muerte de dos integrantes de la comunidad. Algunas consideraciones antes de ver el texto bíblico. Lo primero que algunos comentaristas hacen es discutir si Ananías y Zafira se habían convertido, ¿no? Es decir, las grandes discusiones con respecto a este pasaje tienen que ver, seguramente Ananías y Zafira no estaban convertidos, ¿no? No eran creyentes, no eran cristianos, y por eso les pasó lo que les pasó. Y una de las preguntas que yo me hago es, ¿por qué nos preocupa tanto este tipo de situaciones en la Biblia, ¿no? Rápidamente tratamos casi de anular estos versículos diciendo, bueno, seguramente no eran cristianos, por eso pasó lo que pasó. La Biblia no menciona que ellos no eran cristianos, eran parte de la comunidad, así que suponemos que tenían alguna clase de
cercanía con la comunidad o eran parte directa de la comunidad, ¿no? Yo creo que entramos como una especie de creer que Ananías y Zafira es una gran contradicción al tiempo de la gracia, ¿no? Porque una cosa es ver esta misma situación en el Antiguo Testamento y la ira de Dios bajando y aniquilando, ahí podríamos entenderlo dentro de la gracia nos produce una gran contradicción. Pero quiero que podamos sortear esa situación y ver específicamente qué significó la muerte de Ananías y Zafira. Por el otro lado, me enteré hace un tiempo atrás que hubo un pastor en los Estados Unidos que hizo una campaña invitando a todos a ir, y él, antes de pasar al púlpito a predicar, mencionó de que hoy la gracia de Dios iba a caer sobre todos y el juicio de Dios también iba a caer sobre todos los que estaban en ese salón, y mencionó este predicador muy, muy conocido, muy famoso, este predicador estadounidense, que dijo que hoy el Espíritu de Dios iba a ser lo mismo que había pasado con Ananías y Zafira, y todos los que no estaban en santidad iban a caer muertos, ¿no? Y entonces, claro, me imagino toda la gente mirándose los unos a los otros como diciendo, no me avisaron nada de esto, ¿no? hubiese cantado un par de coritos mientras venía, ¿no? Por supuesto que nada pasó, todos se fueron contentos porque entonces significa que todos estábamos en santidad, ¿no? Qué terrible que es también cuando sacamos fórmulas y proyectamos versículos bíblicos fomentando fórmulas de acción del Espíritu Santo de Dios entre nosotros. Nada de eso tampoco vamos a estar hablando en esta noche, ¿no? Dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad. Y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, que afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Primero, nadie le había dicho de que tenía que vender las cosas, eso era un acto voluntario. Nadie le había dicho que aún vendiendo las cosas tenía que entregar todo el dinero, eso también era un acto voluntario. Lo que sucede acá tiene que ver más con la honestidad que con una cuestión de que nosotros tenemos que entregar todo el dinero y etcétera, lecturas que tienen que ver con el dinero. Esta parte de la Biblia nada tiene que ver tampoco con un énfasis en cuanto a las propiedades, de que no tiene que haber propiedad, que no tiene que haber gente con dinero, no tiene nada que ver con ese tipo de lectura, tiene que ver con la honestidad dentro de la comunidad. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Pedro le dice, las cosas eran más sencillas de lo que vos creíste, no era necesario mentirla. Yo creo que esta enseñanza de no mentir dentro de la iglesia nos vendría muy bien para todos, ¿no? ¿Cómo pudiste hacer algo así?, le dice Pedro. No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Algunos creen que al quedar expuesto delante de toda la congregación y sobre todo habiendo sido denunciado y demostrado su estafa, ¿no?, a la comunidad, le agarró un ataque cardíaco y se murió. Entonces algunos dicen, no es que Dios lo mató, sino que él en su propia afán, por querer explicar, los nervios, la exposición, el estrés, le agarró un ataque increíble, porque el mismo ataque después le agarra a la esposa, una coincidencia enorme, ¿no? Nosotros creemos como palabra de Dios que hubo algo que sucedió ahí que tiene que ver con lo extraordinario, ¿no? Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados, dice, ¿no? Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Me llama poderosamente la atención que los jóvenes de la comunidad, es decir, justamente, imagínense una comunidad viviendo todos juntos, que venden todas las propiedades y no hay ninguna necesidad porque uno se ayuda al otro. Así era la iglesia primitiva. Y me llama poderosamente la atención que quienes tienen que hacerse cargo del muerto, ¿no?, y nada más y nada menos que envolverlo, ir y enterrarlo, son los jóvenes de la comunidad. Como 3 horas más tarde, yo me imagino cuando ya todo estaba en silencio, todos así, como diciendo, chao, a partir de ahora no miento. Si me preguntan si está rica la comida, digo no, de ninguna manera, está horrible, sí, pero no voy a mentir en lo más mínimo, no sea cosa que me pase algo. Dice, como a 3 horas más tarde se entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó,
¿Fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de tu terreno? Una pregunta directa, la de Pedro, ¿no? Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu Santo de esta manera? ¿Cómo se les ocurre? Una comunidad donde el Espíritu Santo hacía cosas todos los días, ¿cómo se les ocurrió semejante idea? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera en la puerta, ellos también te sacarán cargando a ti. Yo me imagino los pobres muchachos del grupo de jóvenes de la comunidad, muchachos que estaban ahí, jovencitos, yo me imagino todos sudados, primero porque tuvieron que envolver a un muerto, horrible tener que envolver a un muerto. Yo me imagino que si alguien te dice, ¿qué planes tenemos para la reunión de jóvenes hoy? Hoy envolvemos un muerto, lo llevamos y lo enterramos, ¿no? Gloria a Dios, aleluya, qué linda experiencia, y todos terminamos dando testimonio. Me imagino que fue un acto horrible, y encima horrible que te digan, bueno, a los jóvenes de la iglesia, Dios les ha dado una misión, entierren al muerto, ¿no? Claro, yo me imagino cual mafia teniendo que llevar al muerto cargando, y ahí no van, chiriri, chi, ¿no? Yo creo que todos en un silencio absoluto, ¿no? Enterrando a alguien que mintió, ¿no? Es decir, que mintió. Yo me acuerdo cuando yo era chico, te convertías al Evangelio en la escuela dominical, y el gran mandamiento, el primer gran mandamiento, decía, bueno, ¿y qué significa ser cristiano? Los cristianos no mentimos. Todo se resumía en eso, ¿no? Es decir, los cristianos no mentimos, ¿no? No peleamos con los hermanos, ¿no? Tomamos la leche, nos bañamos, nos cepillamos los dientes, ¿no? Entonces yo me imagino a estos jóvenes en la primera iglesia, teniendo que volver como mirándose los unos a los otros, diciendo, qué horrible. Y yo me imagino uno diciendo, ¿cómo pesaba el tipo este? Y cuando están llegando a la puerta, Pedro le dice, muchacho, ¿cómo le fue? ¿Todo bien? Sí, todo lindo el culto, ¿no? Y dice, bueno, quédense ahí porque esto sigue. Y le dicen entonces, los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta, ellos también te sacarán cargando a ti. Yo imagino a los jóvenes, ¿pero qué onda? Es decir, acabo de venir a enterrar a un tipo y ahora tengo que enterrar a una tipa. Es decir, un culto espectacular fue ¿no? Entonces al instante ella cayó al suelo y murió. Y los jóvenes otra vez cargando a la mujer para allá. Una gran alegoría de cómo muchas veces los jóvenes son los que cargan muertos, ¿no? Una gran alegoría que si quieren otro día la vamos a analizar un poquito, cómo muchas veces las nuevas generaciones son los que tienen que cargar los errores de los grandes que caen muertos, ¿no? Y después dice, gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. El gran problema era discutir en la comunidad por qué había sucedido lo que había sucedido. Y yo creo que la gran discusión tenía que ver con que la crítica seguramente se centraba en la desproporción del castigo. Uno dice, tanto, ¿no? Es decir, de última, no sé, le hubiese salido lepra, ¿no? Pero matarlo, ¿no? De última se hubiese secado, ¿viste? La hermana Zafira se hubiese secado y hubiese quedado tipo pasa de uva, pero tampoco para matarla, ¿no? Es decir, uno empieza a decir, Señor, ¿no? ¿Se te fue la mano? Señor, ¿qué pasó acá? ¿No? Y de hecho yo pienso, si hay una regla fundamental a entender que Ananías y Zafira son un modelo para imponer en la iglesia, que todos aquellos que mientan en la iglesia, sean deshonestos en la iglesia, digan que ofrendaron tanto cuando tendrían que haber ofrendado otra cosa. Sí, es decir, si nosotros pensamos que Ananías y Zafira tienen que ser un elemento de común denominador para el futuro, yo estoy esperando decir, yo creo que en cada culto tendría que morir gente, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? Como diciendo, ¿qué te pasó, Señor? ¿Por qué un castigo tan desproporcionado? Y si fuese así, no tendría que quedar nadie. ¿Mm? Porque yo
con solo pensar, si pensamos en la mentira dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, con solo pensar la gente que te dice voy a estar orando por vos y nunca oró, ya con esa mentira, a partir de ahí, imagínate que alguien te diga, Adrián, por favor, quiero que ores por mi hijo, vos le digas, voy a estar orando. Y en ese momento, y vienen los jóvenes y te llevan, ¿no? ¿Y por qué? Porque nunca ora. Que el Señor te diga, ¿sabes lo que pasa? Es que salga un Pedro a decir, murió Adrián porque dijo que iba a orar y al final nunca ora por nadie, ¿no? Imagínense, desde esa mentira hasta todas las mentiras que nosotros hemos escuchado, todas las acciones reprochables con el dinero que nosotros hemos escuchado a lo largo de la historia de la iglesia evangélica, es decir, no tendría que haber quedado nadie. Yo creo que una de las grandes preocupaciones tienen que ver con este énfasis en la exageración que tiene la situación de Ananías y Zafira, ¿no? Es decir, es como que uno dice, se le fue la mano, ¿no? Como cuando Jesús seca la higuera, ¿se acuerdan que Jesús dice, no des más fruto? La maldijo diciendo, no des más fruto. Y en realidad, en lugar de dar más fruto, se secó la higuera. Es como que el Señor no reguló el poder, ¿no? Es decir, se le fue la mano del poder. Yo me imagino a los discípulos como decían, Señor, regula el poder, ¿no? Porque dijiste que no dé más fruto, no dijiste que se seque, ¿no? Yo creo que acá hay un énfasis en la exageración muy fuerte, ¿no? Es decir, Señor, ¿qué pasó? No logramos entender qué pasó. Y lo que viene para poder entender esto es, ya sé, el problema está en que no se le puede mentir al Espíritu Santo, ¿no? Es decir, el problema está en que no hay forma que nosotros podamos engañar al Espíritu Santo. Ahora, mi análisis literal, ya que podemos ponernos literal, en algunas cosas nos ponemos literales en la Biblia, en otras no, pero mi análisis literal de la Biblia es que Ananías y Zafira no le habían mentido al Espíritu Santo. ¿A quién le habían mentido? A la comunidad. Es decir, uno dice, no podés mentirle al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo tenés que ser honesto, tenés que mostrarte tal cual sos. Yo me imagino a Ananías y Zafira diciendo, acá el problema no tenía que ver con, no tenía que ver con que le voy a mentir a Dios. Dios sabe todas las cosas, ni al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté entre nosotros. A quien le voy a engañar es a todos ellos. Vas a saber qué se le ocurrió, quizás quisieron figurar de una manera equivocada. La verdad que no conocemos mucho las intenciones, podemos inventar miles. Lo que sí, la palabra de Dios dice que si bien a quienes técnicamente mintieron eran a los hombres y las mujeres que formaban la comunidad, a quienes estaban realmente mintiendo no era la comunidad, sino directamente el Espíritu Santo. Entonces, miren, casi la regla fundamental para analizar esto que nosotros creeríamos es una desproporción del castigo de Dios, un castigo de Dios demasiado duro para algo que podía haberse manejado de otra manera, y lo decimos así porque si no, no tendría que quedar nadie en la iglesia, todos los que lucran con el dinero, los que mienten con el dinero, y etcétera, 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 dentro de la iglesia, las estafas que se hicieron, los juicios que se hicieron dentro de la iglesia, etcétera. No quedaría nadie si esta Ananías y Zafira se empieza a poner en práctica hoy en día en la iglesia. El problema es comprender bien el contexto para definir comunidad. Se debe ser honestos al Espíritu Santo como también a la comunidad. Lo que está diciendo, lo que está diciendo Pedro es una perla. Es decir, yo me imagino a Ananías diciendo, no, perdón, yo nunca le mentí al Espíritu Santo. Último, te mentí a vos y a los demás. Y Pedro lo que le diría es que cuando me mentís a mí, a los demás, cuando le mentís a la comunidad, estás mintiendo al Espíritu Santo. Es decir, lo que haces a Dios, lo haces también a la comunidad. Es decir, lo que vos estás haciendo a Dios, lo haces a la comunidad. Lo que vos haces al Espíritu Santo, se lo haces a la comunidad. Y por ende, lo que le haces a la comunidad, se lo haces también a Dios. Entonces, mire qué relación, pero tan profunda que hay entre Dios, Padre, Jesús, Hijo, el Espíritu Santo y la comunidad. Hasta tal punto, cuando Jesús decía, que lo vimos
la vez pasada en Core, ¿no? Por cuanto tuve hambre y no me diste de comer, tuve frío y no me calentaste, tuve sed y no me diste de beber, estuve preso y no me visitaste, fui extranjero y no me hospedaste, entonces yo, bueno, te conozco. Increíble, porque todos salieron a decir, Señor, ¿en qué momento te pasó eso? Es que si se lo haces a los demás, me lo haces a mí, y si no se lo haces a los demás, no me lo haces a mí. La comunidad de Dios está tan en Dios que hay una estrecha relación. Lo que vos le haces a la comunidad, se lo haces al Espíritu Santo. Y lo que haces al Espíritu Santo, lo haces a la comunidad. Fíjense que acá hay algo que es interesante. Y es que en este concepto de que no podés honrar a Dios y servir a Dios sin honrar y servir a la comunidad, es lo que más nos cuesta, ¿no? Es decir, nosotros tenemos claridad de que lo que hago en la comunidad lo hago para Dios. Y siempre te dicen así, vos vas a cantar una canción, no lo hagas para vos, no lo hagas para la gente, hacelo para Dios. ¿Está bien? Y si vos estás sirviendo en un lugar que te está yendo mal porque te tratan mal, porque no, te menosprecian, porque no te tienen en cuenta, ¿cuál es el argumento? Quédate tranquila, quédate tranquilo, que Dios ve todo, total, vos hacelo para Dios. Nosotros tenemos claridad de que las acciones de la comunidad son para Dios. Lo que no tenemos tanta claridad es que lo que hacemos para Dios también debe ser para la comunidad. Es decir, de la misma manera que si le mentís a la comunidad, le estás mintiendo a Dios, cuando honrás a Dios y servís a Dios, tenés que honrar y servir a la comunidad. ¿Por qué? Porque hay una estrecha relación entre ambos. No podés honrar y servir a Dios menospreciando a la comunidad. No podés decir yo soy un siervo de Dios si no estás sirviendo a la gente. No podés decir yo honro a Dios pero maltrato a la gente. No puedo decir que yo soy una persona que da a Dios si no le doy a la gente, ¿no? Y esto es importante entonces que nosotros podamos saber de que el Espíritu Santo es quien construye la comunidad. Eso era un concepto que tenía muy fuertemente la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque Jesús se los había dicho, miren, es mejor que yo me vaya y queda con ustedes un consolador que los va a guiar a toda la verdad. Es como decir, Él los va a ayudar a hacer cosas de las cuales yo les enseñé. Ahora viene alguien a ayudarlos a construir este proyecto de iglesia. ¿Quién era? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien va a estar con ustedes. Por consiguiente, todo lo que construyan, lo construyen con Él, por Él y a través de Él. Entonces, todo lo que hagan, háganlo para Él. Y todo lo que a ustedes les hagan, también se lo están haciendo a Él. Entonces, cuando vos alimentás a una persona, alimentás a Jesús. Ese era el pensamiento de la iglesia primitiva. Entonces, cuando Ananías, fíjense que acá Ananías no discute con Pedro. Queda totalmente sorprendido de la revelación de Pedro. No sabemos si se enteró de alguna manera o si el Espíritu Santo se lo dijo. Lo que sí sabemos es que Pedro lo enfrenta con un hecho importantísimo, y es que no nos preocupa tanto lo que hiciste, porque podrías haberlo no vendido o podrías haber dicho lo voy a vender y voy a entregar solamente una parte. Es decir, podrías haber tenido otra resolución. Lo que queda acá sentado que no es que vamos a castigar al que no entrega todo o vamos a castigar al que miente, porque si no quedaría nadie, ya les repito. Lo que se castiga acá es la desconexión entre Dios, el Espíritu Santo, Jesús y la comunidad. Es decir, lo que tiene que quedar claro es que todo lo que hagas a la comunidad se lo estás haciendo a Dios. Y todo lo que vos digas que lo estás haciendo a Dios, tenés que hacerlo en la comunidad. De hecho, uno de los grandes errores que nosotros cometemos es hacer un fuerte énfasis en las conductas visibles, en las acciones exteriores de las personas. Entonces nosotros podemos, acá está el diezmo, ¿no? Y nadie va a decirte, o en algunos lugares
tristemente sí, ¿no? Que van a decirte, a ver, ¿cuánto es tu sueldo? ¿Cuánto estás poniendo? ¿Es el 10%? ¿Y redondeaste para arriba o redondeaste para abajo? ¿Y lo lo agregaste con las horas extras también? ¿Qué es la parte bruta o la parte neta de tu sueldo? Porque mirá que Ananías y Zafira murieron, ¿no? Es decir, ese no es el énfasis de la iglesia, no es el énfasis de la comunidad, es el énfasis de la institucionalidad, pero nada tiene que ver con la comunidad. ¿Sabes por qué? Porque no estamos pendientes de acciones exteriores, ¿no? El Señor no mira acciones exteriores, porque entonces, ¿en qué el joven rico, si miramos acciones exteriores, era increíble, y los grandes religiosos del momento eran increíbles, seres sumamente espirituales. Lo que el Señor dice es que no podemos tener un énfasis en acciones exteriores sin la correcta intencionalidad. Es decir, sin saber de que tiene que haber una relación directa entre que mis acciones exteriores concuerden con mi intencionalidad, es decir, con mis acciones interiores. Y entonces en esto digo que, Señor, guíanos a toda verdad. ¿Por qué hoy no vemos a Ananías y Zafira? ¿Por qué, Señor, escuchando tantas cosas, Señor, tanta gente que dice una cosa y hace otra? Serían Ananías y Zafira por todos lados. Señor, tantos que estafaron a la gente, tantos que lucraron y manipularon con el dinero de la gente, tantos errores. Yo siempre cuento situaciones donde cuando se levantan las ofrendas, yo he sido testigo de cada grosería al momento de levantar las ofrendas con tal de poder levantar mucha ofrenda. Una vez en un congreso apostólico y profético me dijeron, Adrián, para nosotros, yo iba a predicar, para nosotros sería un honor que usted levante las ofrendas. Yo le dije, de ninguna manera, porque yo sabía cómo levantaban las ofrendas, y yo sabía de que si te invitaban a levantar la ofrenda más allá de predicar, es porque wow, ¿no? Pero yo veía cómo levantaban las ofrendas y a mí me daba vergüenza y me dolía el corazón, porque si bien las ofrendas eran crecientes y levantaban mucha ofrenda, la intencionalidad del corazón estaba muy lejos. En ese momento, Ananías y Zafira, y mi pregunta es, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no hay más Ananías y Zafira? Y entonces ahí es donde yo quiero que podamos aterrizar esta palabra pensando en la comunidad. Venimos hablando mucho de la comunidad. Una comunidad que recibe al diferente. Filemón recibe a Onésimo. Una comunidad donde Pablo paga las deudas del diferente y le dice, no quiero que lo perdones, sino que lo dignifique, ya no es más tu esclavo, ahora es tu hermano. Una comunidad donde nosotros aprendemos a cargar con la cruz, donde cargar con la cruz no es un sacrificio de, bueno, yo voy a ser cristiano, no tengo que mirar, no tengo que hacer nada. No es, el Señor no nos llamó a eso. Una comunidad donde cargar con la cruz es un acto revolucionario de poner la otra mejilla, de amar al que nos hizo daño, de llevar la carga una milla más, de que si nos sacan la túnica entreguemos también la capa, etcétera, etcétera, etcétera. Una comunidad donde no seamos un ente institucional, donde se presenta la justicia legal, la dualidad, entonces el castigo y la disciplina, una comunidad donde seamos todos iguales, donde nos soportemos los unos a los otros, una comunidad de amor. Esta comunidad es la que comienza a funcionar muy primariamente, casi les diría, con una especie de sensibilidad mayúscula en los primeros años del cristianismo, y acá es donde aparece Ananías y Zafira. ¿Por qué no existe hoy Ananías y Zafira? Porque solo Ananías y Zafira cobra sentido en el tipo de comunidad donde sucedió. La primera comunidad era una comunidad que tenía que ser un espacio de honestidad, ¿no? Es decir, la comunidad eran uno en espíritu. Es decir, eran sinceros, habían vendido todas las cosas, se ayudaban mutuamente, no había necesidad de nada. De hecho, cuando empiezan a surgir necesidades, rápidamente se ordenan para que esas necesidades sean cubiertas, y así aparecen
los diáconos, que entonces atienden a las viudas, ¿no? Fíjense que justamente Ananías y Zafira cobra sentido en este tipo de comunidad. ¿Por qué hoy no existe Ananías y Zafira? Porque no existen estas comunidades. Porque en una comunidad donde el amor es la base principal, en esa comunidad cualquier pecado en contra del amor queda expuesto. Ahora, una comunidad donde la competencia, la institucionalidad, el deseo de poder, las mentiras, etcétera, etcétera, es lo que predomina, estos pecados no quedan expuestos, es un pecado más natural y habitual que se introyectó en la comunidad, y uno dice, pará, si a mí me decís aquello, decile al hijo del pastor tal cosa. El hijo del pastor dice, si me decís a mí, que te lo diga a tu papá, que no sé qué cosa. Y entonces todos empiezan a decirse así, entonces el pecado es el pecado reinante. Ahora una comunidad que se convierte realmente en comunidad, que alguien venga a faltar a la esencia de la comunidad, es visto con mucho más agresividad. La comunidad es la que generó la medida de la consecuencia. Justamente como era una comunidad de amor, de solidaridad, de comprensión y donde todos tenían todas las cosas en común, el error de Ananías y Zafira cobraba sentido. Si hubiese sido una comunidad como ahora, yo me imagino todos nosotros diciendo, acá, ¿sabe qué? Mi iglesia se llama, ¿no? Ananías y Zafira. Es decir, se llama los creyentes ananíos y zafiras del Señor. Es decir, más vale. Vos, yo, debemos conocer casos horribles que nunca murieron, que al contrario, se fortalecieron, construyeron cultura, siguen viviendo de los diezmos y las ofrendas, de pastores ricos con iglesias pobres, de edificios ricos con casas sin que comer. Y no pasa nada en Ananías y Zafira, es que ahí no existía la comunidad como existía en este caso. Ananías y Zafira es la consecuencia de la característica que tenía esa comunidad. ¿Cómo era la comunidad? Dice, cuanto más comunidad sea, más fuerte es la ofensa. No sé si se logra comprender. Es que una comunidad donde la esencia es la honestidad, si alguien miente, es mucho más fuerte la ofensa en donde una comunidad que son todos hipócritas, todos se mienten, alguien miente y es más de lo mismo, ¿no? Una comunidad debe ser una comunidad de amor y solidaridad. Es decir, cuando el amor es lo reinante y eso genera solidaridad, que saben, la palabra solidaridad viene de que uno sea sol para el otro, ¿no? Es decir, que uno sea solidario es que vos puedas transformarte en el sol para el otro. Me encanta porque es sacarlo de la oscuridad, es que con tu acción ilumines la vida del otro, ¿no? Es ser luz para el otro. Cuando yo soy luz para el otro. Platón decía de que el mundo oscuro es el mundo de la debilidad y el mundo de la malicia, y que necesita del rayo de luz que saque a luz, de ahí viene el término sacar a luz, y salga a luz todas las cosas para traer benignidad. Eso no lo inventó Platón. La verdad que la iglesia es luz, es solidaridad frente al otro. Y una comunidad basada en ser amor y ser sol, ser luz hacia los demás, cualquier hecho que atente contra el amor o atente contra generar oscuridad en los demás o generar falta de solidaridad, que es empatía, que es ayuda, que es generosidad hacia el otro, obviamente va a quedar expuesto, ¿no? Es una comunidad donde no existen las diferencias. Es decir, no era necesario que Ananías y Zafira haga esto, porque de última iban a ser aceptados si pusiesen 5 o pusiesen 5.000 o 5 millones, daba lo mismo. Si todos, no había diferencia entre ellos, ¿no? Una comunidad de honestidad, una comunidad donde el amor y la solidaridad se hacen presente, una comunidad sin diferencias, ¿no? Y esto es muy importante lo que quiero compartir ahora. Es una comunidad con ingenuidad, la comunidad de la iglesia primitiva. ¿A qué llamo ingenuidad? Eran niños. Es decir, eran personas nuevitas.
que se mirarían con amor, que se tratarían con amor, que empiezan los problemas y tratan de solucionarlos. Pero era una iglesia ingenua. Cuando vos tenés una iglesia ingenua, no estás pensando en la malicia, estás pensando bien, te hablas bien, te comportás. Esa ingenuidad que traen los niños, esa ingenuidad que el Señor decía, ojalá se hagan como niños ustedes, ¿no? En lugar de tener todas esas mentes, ¿no?, tan maliciosas, ojalá se convirtieran como niños, porque justamente estas comunidades como niños son las que heredan el reino de los cielos. Esa ingenuidad, que cuando me refiero a ingenuidad no me estoy refiriendo a la falta de inteligencia o la falta de picardía, me estoy refiriendo a esa ingenuidad que piensa bien del otro. Es una comunidad con generosidad, donde nadie tiene necesidad de ocultar nada, porque todos somos comunidad. Déjenme decirles algo, yo creo que hoy no existen Ananías y Zafiras porque no existen estas comunidades. Ahora, si vos y yo construimos uno de estos tipos de comunidades y realmente esto se hace esencia, el amor, la solidaridad, la honestidad, la ingenuidad, ser como niños, donde seamos uno, donde seamos generosos, donde seamos ese sol para los demás, donde no haya necesidad, donde podamos acompañarnos. Si realmente construimos una comunidad con estas características, déjenme decirle que los pecados que hoy vemos dentro de la iglesia serían ofensas horribles. A nosotros nos ha pasado y estamos en una, miren, de lo más primaria construcción, ¿no? Estamos en jardín de infantes, en Core, pero a nosotros nos pasa de que viene gente queriéndose congregar en Core con posturas extrañas para nosotros, que quedan totalmente como desencajados en nuestra comunidad. Cuando alguien viene a decirme, mirá lo que está haciendo fulanito, mirá lo que está haciendo menganita, ¿por qué dejas que toque aquel? Si tal cosa, es decir, este tipo de cosas que en otros contextos es lo natural, lo cotidiano, es lo que es, y todos juzgan, y es más, es el motor que forma la comunidad. En Core pasan como, ¿qué? Es decir, la respuesta es, ¿qué te importa? Digamos, ¿saben por qué? Porque en la medida que vos haces una comunidad donde nos sostenemos los unos a los otros y entendemos los procesos de cada uno de nosotros y nos respetamos y dignificamos, y si hay un error, acompañamos en el error, y puede tardar un día, como puede tardar 10 años o toda la vida, pero acompañamos un día, 10 años o toda la vida, a quien sea, este tipo de acciones quedan muy evidentes. Eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, por supuesto que es una fórmula para multiplicar para toda la eternidad, porque es palabra de Dios. Pero la fórmula no es Ananías y Zafira, la fórmula es la comunidad. Ananías y Zafira es solamente una ofensa a la comunidad. Cuanto más amor sea la comunidad, cuanto más generosa, solidaria, cuanto más ingenua, infantil, ¿no?, como niño sea, ¿no?, me estoy refiriendo a esos aspectos, cualquier ofensa de malicia, de querer mentir, de querer engañar, manipular o estafar, pasa a ser una ofensa de vida o de muerte. Entonces, quiera el Señor que podamos hacer una comunidad como la iglesia primitiva, y que nosotros podamos ser parte de esa comunidad. Una comunidad de honestidad, donde sepamos que entonces, si amamos a las personas, estamos amando al Espíritu Santo. Y si honramos al Espíritu Santo, tenemos que honrar a las personas. Una comunidad con estas características no hay lugar para Ananías y Zafira. Caen fulminados. Y son los jóvenes los que después tienen que ayudarnos a correr a los muertos.